Alejandro Romano, 38 años, CEO de un imperio de 2.000 millones de euros, se sienta solo en un banco con el peso del mundo sobre sus hombros. Acaba de perderlo todo, su esposa en un divorcio devastador, la custodia de su hija, y ahora arriesga perder también su empresa por un escándalo financiero. Mientras contempla si la vida aún vale la pena vivirla, una niña de 7 años con un vestido gastado se acerca y le dice: «Parece triste, señor. ¿Quiere conocer a mi mamá?». Lo que Alejandro no sabe es que esta niña y su madre esconden un secreto que cambiará para siempre su destino. Porque a veces los ángeles llegan cuando menos los esperas, vestidos con las ropas más humildes. Madrid, Parque del Retiro. El otoño había pintado los árboles de colores cálidos que contrastaban con el gris del cielo madrileño, y las hojas caían lentamente como lágrimas doradas sobre el sendero donde Alejandro Romano caminaba sin rumbo. A los 38 años, era considerado uno de los hombres más poderosos de España, CEO de Romano Industries, un imperio económico que facturaba 2.000 millones de euros al año. Pero en ese momento, sentado en un banco de madera gastada por el tiempo, parecía solo un hombre destrozado. Sus cabellos castaños, siempre perfectamente peinados en las fotos de las revistas económicas, estaban ahora despeinados por el viento frío. El traje Loewe de 5.000 euros, que una vez lo hacía sentir invencible, ahora le parecía solo un disfraz que ya no le pertenecía. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, temblaban ligeramente mientras sostenían un teléfono que no dejaba de sonar con llamadas que no quería contestar. 3 meses antes, su vida era perfecta, al menos en apariencia. Casado con Elena, una mujer hermosa que había conocido en la universidad, padre de Sofía, una niña de 9 años que era la luz de sus ojos, propietario de una empresa que crecía cada año. Luego, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Elena había pedido el divorcio, llevándose a Sofía y la mitad de su patrimonio. Los periódicos habían empezado a escarbar en su vida privada y ahora un escándalo financiero amenazaba con destruir todo lo que había construido en 15 años de trabajo. Alejandro miraba el agua del estanque del parque, inmóvil como un espejo que reflejaba su rostro cansado. Pensaba en lo frágil que era el éxito, en cómo bastaba un momento de distracción para perderlo todo. Siempre había creído que el dinero y el poder eran la respuesta a cualquier problema, pero ahora se daba cuenta de estar más solo que cuando era un joven licenciado sin un euro en el bolsillo. En ese momento de desesperación, mientras se preguntaba si aún valía la pena luchar, escuchó una vocecita cristalina a su lado. Una niña de unos 7 años, con largos cabellos castaños que enmarcaban un rostro angelical, lo estaba observando con ojos grandes y curiosos. Llevaba un vestidito beige que había visto días mejores, zapatos un poco gastados pero limpios, y tenía en la mano un ramito de flores silvestres que había recogido en el parque. La niña lo miró durante algunos segundos con esa sabiduría instintiva que solo los niños poseen. Luego se acercó sin miedo y le dijo con voz dulce: «Parece triste, señor. Le duelen los ojos como cuando lloro yo». Alejandro alzó la mirada sorprendido. Estaba acostumbrado a ser reconocido, temido, respetado, pero nadie le había hecho nunca una pregunta tan directa e inocente. La niña continuó: «Mi mamá dice que cuando estamos tristes debemos hablar con alguien. ¿Quiere conocer a mi mamá? Ella siempre sabe qué decir para hacer sentir mejor a las personas». Por primera vez en meses, Alejandro sintió algo derretirse en su pecho. Había algo puro en esa niña, algo que le recordaba a Sofía y la inocencia que había perdido. Sonrió débilmente y le preguntó cómo se llamaba. «Soy Emma», respondió la niña con una sonrisa radiante. «Y esa es mi mamá», dijo señalando a una mujer rubia que se acercaba con un ramo de flores frescas entre los brazos. La mujer que se acercaba era hermosa, pero de una belleza diferente a la de Elena. Mientras su esposa era elegante y sofisticada como una modelo de alta costura, esta mujer tenía algo natural y luminoso que la hacía magnética. Llevaba un abrigo color camel que había visto estaciones mejores, una falda de flores que danzaba al viento
y caminaba con esa gracia sencilla de quien no necesita demostrar nada a nadie. Cuando llegó al banco, la mujer sonrió a Alejandro con calor genuino y dijo: «Disculpe, espero que Emma no lo esté molestando. Tiene la costumbre de hacer amistad con todo el mundo». Alejandro se levantó instintivamente, un gesto de educación que le habían enseñado desde niño. «Ninguna molestia, al contrario. Su hija es muy dulce. Soy Alejandro». «Mucho gusto, soy Lucía», respondió la mujer. «Emma, ¿has hecho un nuevo amigo?». Emma asintió con entusiasmo y dijo: «El señor Alejandro parecía triste, mamá. Le dije que tú siempre sabes cómo hacer sentir mejor a las personas». Lucía se sonrojó ligeramente y miró a Alejandro con ojos que parecían leer directamente en su alma. «Emma siempre exagera, pero si quiere sentarse con nosotras, vamos a merendar. He traído bocadillos hechos en casa». Alejandro dudó por un momento. Estaba acostumbrado a almuerzos de trabajo en restaurantes con estrellas Michelin, a cenas de gala en hoteles de lujo, pero había algo irresistible en la idea de compartir un simple bocadillo con esas dos desconocidas que lo habían acogido sin juzgar. Se sentó de nuevo en el banco mientras Lucía sacaba de una bolsa de tela un termo humeante y algunos bocadillos envueltos en papel encerado. El aroma del café recién hecho y del pan fresco llenó el aire, y Alejandro se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había comido algo que no hubiera sido preparado por un chef famoso. «¿A qué se dedica?», preguntó Lucía mientras servía el café en tazas de cerámica coloridas. Alejandro dudó. Si dijera la verdad, todo cambiaría. Ella empezaría a tratarlo diferente, con esa deferencia mezclada con cálculo que había aprendido a reconocer en los ojos de la gente. En cambio, dijo simplemente: «Trabajo en negocios». «¿Y usted?». Lucía sonrió y señaló las flores que había puesto junto al banco. «Soy florista. Tengo una pequeña tienda aquí cerca, en la calle Huertas. No es mucho, pero me permite criar a Emma y hacer lo que amo». Emma, que había terminado su bocadillo, se levantó para perseguir a una paloma que picoteaba las migas. Alejandro la miró jugar y sintió una punzada en el corazón pensando en Sofía, que ahora vivía con Elena y que solo veía los fines de semana establecidos por el tribunal. «¿Tiene hijos?», preguntó Lucía, notando su expresión. «Una niña, Sofía. Tiene 9 años, pero...». Alejandro se detuvo, no sabiendo cómo explicar su situación sin parecer un padre fracasado. Lucía no insistió, pero le puso una mano en el hombro con gentileza. «Los niños tienen la capacidad de perdonar mucho más que los adultos. No se desanime». En ese momento, Alejandro entendió que esa mujer tenía algo especial. No era solo su belleza o su gentileza, sino la manera en que lograba ver más allá de las apariencias, tocar el alma de las personas con una sencillez desarmante. En los días siguientes, Alejandro empezó a volver al parque cada tarde, primero para encontrarse casualmente con Lucía y Emma, luego abiertamente porque había encontrado en ellas la paz que buscaba desde hacía meses. Lucía no hacía preguntas sobre su vida, no preguntaba por qué un hombre en traje Loewe pasaba los días sentado en un banco, y ese silencio respetuoso era más precioso que cualquier declaración de amor. Emma se había convertido en su pequeña confidente. Le contaba sobre sus días en el colegio, sus sueños de convertirse en veterinaria para ayudar a los animales, los libros que leía con mamá antes de dormir. Alejandro descubrió que escuchar a una niña hablar de sus problemas cotidianos era más relajante que cualquier sesión de terapia. Una tarde, mientras Emma jugaba con otros niños cerca de la fuente, Lucía y Alejandro se quedaron solos en el banco. Ella le había traído una infusión caliente y galletas hechas en casa, y estaban mirando en silencio el sol que se ponía detrás de los árboles del parque. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Lucía de repente. Alejandro asintió, preparándose mentalmente para revelar su verdadera identidad. «¿Por qué viene aquí todos los días? No me malinterprete, nos gusta su compañía, pero tengo la impresión de que está huyendo de algo». Alejandro suspiró profundamente. «Está huyendo de mí mismo, en realidad, de la vida que creía querer y que ahora me parece una pesadilla». Lucía lo miró con esos ojos verdes que parecían entender todo sin juzgar nada. «Sabe, yo también pasé por un periodo oscuro.
Cuando Emma tenía 3 años, su papá nos dejó. Decía que no estaba listo para las responsabilidades, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Durante meses pensé que era culpa mía, que no había sido una buena esposa. Alejandro la miró sorprendido. Lucía parecía tan fuerte, tan segura de sí misma, que era difícil imaginarla vulnerable. ¿Qué la ayudó a superarlo?, preguntó. Emma, respondió Lucía sonriendo. Cuando tienes una niña que depende de ti, no puedes permitirte el lujo de quedarte en el suelo. Tienes que levantarte, sacudirte el polvo y seguir adelante. Y luego entendí que a veces las personas entran en nuestra vida en el momento justo, cuando más las necesitamos. En ese momento, Emma corrió hacia ellos con una flor que había recogido. «Mamá, mira, es para el señor Alejandro», porque parecía triste. Alejandro tomó la pequeña flor amarilla y sintió los ojos llenarse de lágrimas. Era un simple diente de león, lo que la gente llama amargón, pero para él era el regalo más precioso que había recibido jamás. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Gracias, Emma. Es hermosa. Las flores hacen todo más bonito, dijo la niña con sabiduría. Mamá me lo enseñó. Alejandro miró a Lucía y entendió que esa mujer y su hija habían entrado en su vida por una razón. No creía en el destino, pero empezaba a creer que a veces el universo envía ángeles cuando más los necesitas. 2 semanas después de su primer encuentro, Alejandro había encontrado el valor para contarle a Lucía la verdad sobre su identidad. Estaban sentados en la mesa del pequeño apartamento encima de la floristería de Lucía, mientras Emma dormía en su cuartito. El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de flores frescas y de ese calor que solo un hogar donde se es amado puede tener. Lucía había preparado una cena sencilla pero deliciosa: paella casera, ensalada mixta y una botella de vino de la casa. Alejandro, acostumbrado a restaurantes con estrellas Michelin, no lograba recordar la última vez que había disfrutado tanto una comida. «Debo confesarle algo», dijo Alejandro mientras tomaban el café. «No soy exactamente lo que usted cree». Lucía lo miró con una sonrisa comprensiva. «Lo sé». «¿Cómo lo sabe?» «Alejandro, reconocí su nombre desde el primer día. Romano Industries. Ha estado en todos los periódicos las últimas semanas». Alejandro sintió el estómago cerrarse. ¿Y por qué no dijo nada? Porque el hombre que conocí en el parque, el que juega con Emma y se emociona por una flor de diente de león, no tiene nada que ver con lo que escriben los periódicos. Quería conocer al verdadero Alejandro, no al CEO. Alejandro la miró incrédulo. ¿No tiene miedo de que la involucre en mis problemas? ¿Que su reputación se vea arruinada? Lucía se levantó y se acercó a la ventana que daba al patio interno del edificio. «¿Sabe qué pienso? Pienso que usted es un hombre bueno que perdió el camino. Y pienso que Emma y yo podemos ayudarlo a encontrarlo. Pero los periódicos dicen que he robado, que he estafado a los inversores. Los periódicos dicen muchas cosas. Lo importante es lo que dice el corazón. Y mi corazón me dice que usted no es el tipo de persona que haría daño a otros por dinero». En ese momento, Alejandro sintió algo que no experimentaba desde hacía meses: esperanza. Esa mujer no solo creía en él, sino que estaba dispuesta a estar a su lado a pesar de todo. «Lucía», dijo levantándose y tomándole las manos, «yo creo que me he enamorado de usted». Lucía sonrió y lo miró a los ojos. «Yo también, pero debemos ir despacio. Tengo que pensar en Emma, y usted aún tiene muchas batallas que luchar». «Lo sé, pero quiero lucharlas con usted a mi lado si me lo permite». En esa cocina pequeña y llena de luz, mientras Madrid dormía fuera de la ventana, Alejandro entendió que había encontrado lo que había buscado toda la vida sin saberlo: una familia verdadera, construida sobre el amor y no sobre el dinero. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Alejandro, pero también las más significativas. Apoyado por el amor de Lucía y la confianza incondicional de Emma, encontró la fuerza para luchar contra las acusaciones que lo estaban destruyendo. Contrató a los mejores abogados, abrió los libros contables de su empresa a los investigadores y, sobre todo,
empezó a investigar quién podría haberlo incriminado. Lucía se convirtió en su ancla de salvación. Cada noche, después de días agotadores en los tribunales y en las oficinas de los abogados, Alejandro iba a cenar con ella. Emma siempre lo recibía con un abrazo y un dibujo que había hecho en el colegio, y Lucía lo escuchaba hablar de sus problemas mientras le preparaba infusiones calmantes y le masajeaba los hombros tensos. «¿Cómo logra ser tan fuerte?», le preguntó una noche Alejandro, después de un día particularmente difícil en el que los periódicos habían publicado nuevas acusaciones contra él. «Porque creo en usted», respondió simplemente Lucía. «Y porque Emma necesita ver que en la vida siempre hay que luchar por aquello en lo que se cree». Fue precisamente Emma quien le dio a Alejandro la pista que cambió todo. Una noche, mientras estaban viendo las noticias después de cenar, la niña vio una foto de Roberto Martín, el subdirector de Romano Industries, y dijo: «Mamá, ese es el hombre que vino a la tienda la semana pasada, el que te hizo las preguntas raras sobre Alejandro». Alejandro y Lucía se miraron. Roberto era su hombre de confianza, el que había gestionado muchas de las operaciones financieras de la empresa en los últimos años. Pero, ¿qué estaba haciendo en la floristería de Lucía? «¿Qué tipo de preguntas te hizo?», preguntó Alejandro. «Quería saber desde cuándo nos conocíamos, si realmente estabas enamorado de mí, si pensaba que renunciarías a la empresa por mí. Me pareció extraño, pero pensé que era un amigo tuyo preocupado». Alejandro sintió la sangre helarse en las venas. Roberto lo estaba saboteando desde dentro y estaba tratando de usar a Lucía para golpearlo aún más duramente. Al día siguiente, Alejandro confrontó a Roberto en su oficina. «¿Por qué has hecho esto?». Roberto, acorralado, confesó todo. Había orquestado el escándalo financiero para obligar a Alejandro a vender la empresa por debajo de su valor, permitiéndole comprarla a través de inversores fantasma. «Siempre has sido demasiado honesto, Alejandro, demasiado ingenuo. Esta empresa necesita a alguien dispuesto a ensuciarse las manos. ¿Y por eso has tratado de destruir mi familia?». «¿Tu familia?». Roberto rió amargamente. «¿Una florista y una niña? Creía que eras más inteligente». Alejandro no respondió. Sabía que Roberto nunca entendería que esa florista y esa niña le habían dado más de lo que todo su imperio económico había logrado jamás. 6 meses después, Alejandro estaba sentado en el mismo banco del Parque del Retiro, donde todo había comenzado, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Lucía, hermosa en un vestido blanco sencillo pero elegante, con un ramo de flores silvestres en las manos. Emma, en un vestidito rosa que Alejandro le había comprado para la ocasión, saltaba delante de ellos lanzando pétalos de rosa que había recogido de la tienda de mamá. El escándalo se había resuelto. Roberto había sido arrestado y Alejandro había reconquistado su reputación y su empresa. Pero lo más importante era que había reconquistado a sí mismo. También había obtenido la custodia compartida de Sofía, que ahora pasaba los fines de semana con él, Lucía y Emma, y las 2 niñas se habían convertido en las mejores amigas del mundo. «¿Estás segura de esto?», le preguntó Alejandro a Lucía, tomándole la mano. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella sonriendo. «¿Y si los periódicos escriben que me he casado con una florista?». «Entonces escribirán la verdad, que te has casado con la mujer más afortunada del mundo». Alejandro rió y la besó mientras Emma aplaudía y gritaba: «¡Viva! Ahora tenemos una familia aún más grande». Esa noche, en la villa que Alejandro había comprado en las afueras de Madrid, celebraron su boda con una fiesta sencilla pero llena de amor. Estaban los empleados de la floristería de Lucía, algunos verdaderos amigos de Alejandro que habían permanecido a su lado durante la crisis, Sofía, que finalmente volvía a sonreír, y Emma, que corría por el jardín con un vestido lleno de flores. «¿Sabes qué pienso?», le dijo Lucía a Alejandro mientras bailaban bajo las estrellas. «¿Qué?». «Pienso que a veces hay que perderlo todo para entender qué es lo que realmente importa». Alejandro la miró a los ojos, esos ojos verdes que habían visto en él al hombre que quería ser y no al que pensaba que debía ser. «Tienes razón.
Y pienso que el mejor día de mi vida fue cuando una niña de 7 años me preguntó si quería conocer a